Bienvenidos a nuestro primer programa, este formato de Déjate Historias Televisión en el que cada día os acercamos a un personaje muy diferente. Para hablar de una persona muy especial está conmigo hoy mi compañero Esteban Novillo, periodista. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y además en el programa de hoy que yo creo que vamos a hablar de cosas que nos pueden preocupar a todos o a gente que a lo mejor le preocupan menos, pues bueno, que entiendan también de la importancia que tiene el tema del que vamos a hablar hoy. Sí, porque hoy vamos a hablar de información económica, ese poco aliado de casi todo el mundo. Y para hablar de ello, pues una compañera de profesión, Sara Busquets, bienvenida. Podemos decir que eres responsable de la edición en español de Investing.com. Exactamente. Y bueno, primero, antes de hablar un poquito de ti, ¿qué es Investing.com? Para que esas personas que acaben de escuchar ese nombre, que sepan de qué estamos hablando. Pues Investing.com es un portal de información financiera y de bolsa, en el que ofrecemos tanto cotizaciones en tiempo real como contenido de noticias y también herramientas para que todos aquellos que estén interesados en el mundo de la bolsa pues puedan utilizar la página y acceder a Ahora toda la que información. nos has dicho qué es, ¿cómo acabas tú allí? O sea, ¿de dónde sales y hasta dónde has llegado? Porque tú has estudiado traducción, ¿no? Yo empecé, yo estudié traducción e interpretación de inglés y francés, pero al ser de Barcelona, pues bueno, también el tener el catalán, pues al final me abrió las puertas y me terminó conduciendo a todo este mundo. Empecé en Bolsamanía en el año 2003 como traductora de catalán, porque habían firmado un importante acuerdo con la Caixa y necesitaban las noticias en catalán. Entonces yo entro allí, al cabo de un tiempo me ofrecen la posibilidad de ocuparme también de labores periodísticas, empiezo ya a cubrir pues, ruedas de prensa y cubrir un poco la información económica. Y bueno, pues 9 años en Bolsamanía y luego un pequeño parón y acabo a través de un compañero en Investing.com. Y previamente del tema económico, porque hablabas de traducción e interpretación de dos lenguas además muy bonitas, pero no sé si ya te interesas por la información económica o tenías de decir, bueno, cierto interés o a raíz de entrar en todo el tema de la bolsa y en Bolsamanía, como decías, en 2003, pues te empieza a picar un poco más la curiosidad de decir, bueno, voy a no solo traducirlo, sino que bueno, ya estando en el día a día, pues te conviertes en todo un experto en temas económicos. Pues un poco ha sido la segunda parte que comentas, un poco, al final fue un poco por el tema del catalán y a raíz de empezar a traducir, pues inevitablemente estás todo el rato muy pendiente de lo que va sucediendo a nivel económico y ya te va picando el gusanillo, vas aprendiendo y bueno, hasta el día de hoy. Aparte del español, bueno, el castellano podemos decir también, el catalán, también inglés, francés, y has estudiado 3 años de chino. Y yo que soy muy de Corea he visto que hiciste un ciclo de estudios de Asia Oriental, o sea que sabes un poquito en el mundo económico era lo que mejor venía, ¿no? A lo mejor. Justo, un poquito ligado a lo que comentábamos del tema de la información económica, pues ya vas tirando un poco de la manta y China, pues en ese momento cuando yo estoy trabajando en Bolsamanía, pues ya empieza a pegar como la próxima potencia y un poco todo el mundo empieza a mirar a China. Y por ahí viene el interés, ya busco algún tipo de estudios que estén relacionados y ya vienen los estudios de Asia Oriental con China, Japón y Corea. Pues yo estaba pensando ahora, cuando estás hablando de bolsa, bueno, es una tontería, no tiene nada que ver con el programa, pero hablamos muchas veces que antes de empezar el programa que la información económica a la gente no le gusta y yo de hecho recuerdo en el colegio que nos llevaba una excursión que era a la Bolsa de Madrid, claro, la gente como mirando, bueno, todos esos números que significan y haciendo fotos porque el edificio es muy bonito, pero decir, bueno, cómo también el trabajo, sobre todo, bueno, en plataformas con información económica para también acercar a expertos y a no tan expertos esa información económica que muchas veces pues es eso, ves números y dices, ostras, ¿cómo traduzco esto? Que yo estos números o porcentajes no entiendo qué son. Pues es un poco la idea, o sea, nosotros además de ofrecer lo que serían las cotizaciones puramente dicho, también lo que queremos es un poco dar esa información tanto a nivel pues, de noticias, a nivel de análisis, un poco acercar la información que tienen los expertos, que tienen el conocimiento de los mercados al gran público, ¿no? Que toda la audiencia que nos visite pues pueda llegar a entender un poco cómo funciona el mundo de la bolsa y puedan llegar un poco, si les apetece, incluso a dar sus pinitos en el mundo de la inversión. ¿Y cómo dirías que, porque por ejemplo las personas que sabemos poco de bolsa, por qué tenemos que empezar? O sea, ¿cuáles son las bases para aprender este conocimiento económico? Pues bueno, el tema de la bolsa es un tema que puede ser complicado, pero nosotros siempre recomendamos empezar desde el principio. O
sea, sí que somos muy conscientes de que lanzarse al mundo sin tener unos conocimientos es un poco complicado, entonces siempre intentamos que tanto nuestros expertos puedan dar esos conocimientos que el usuario que llega al principio no sabe, y también tenemos una sección de formación en la que intentamos, ya bien con cursos, webinarios, para que el usuario pueda llegar a aprender un poco lo que es el mundo, porque es un mundo arriesgado. Sí. Lo que pasa es que a la gente le llama mucho la atención, porque al final parece, ¿no? Hay veces que puede parecer un poco sencillo y el ganar unos dineros extras, pues bueno, a la gente le gusta. Además, siempre dicen que al final no deja de ser como un juego, ¿no? Tú empiezas y como te vaya bien ya estás enganchado, claro. Ya, allí ya es más difícil salir. Y yo te quería preguntar, porque bueno, los espectadores que estén viendo este inicio de programa dirán, jolín, me está gustando lo que dice Sara, y estén viendo los rótulos investing.com, ya nos has dicho algunas cosas, pero bueno, ¿qué podemos encontrar en la página? Para bueno, quien se meta a curiosear, ¿qué pueden encontrar? Pues pueden encontrar cotizaciones, muy importante, nosotros siempre decimos que son cotizaciones en tiempo real, que te permiten saber en ese preciso instante lo que está haciendo una acción o cualquier tipo de instrumento. Pueden encontrar también información sobre los acontecimientos que marcan un poco el devenir de las bolsas. Tenemos un calendario económico que se va actualizando también para que puedan tener esos datos en cuenta. Tienen también gráficos en los que pueden ver la evolución de los activos. Y luego ya la parte que decíamos de contenido, tanto con noticias, tenemos un equipo de redactores que lo que van haciendo es siguiendo la actualidad de los mercados, y luego también pues colaboraciones con expertos que puedan dar un poco esos consejos que al usuario puedan terminar de hacerle decidir hacia un activo o hacia una estrategia. Además, he visto, porque cotilleando un poquito la web me metí y de repente me salía en inglés, pero enseguida en cuanto entras en inglés te dice hay una edición en español, y nosotros hemos puesto aquí en los rótulos es.investing.com, si ponen eso le sale 100% en español. Directamente. Ahora mismo, ¿cómo ves que ha ido evolucionando en todos los años que llevas desde el 2003 metida en esto del mundo económico? Seguro que ha habido muchos cambios, ¿no? Porque has vivido una crisis entre medias. Justo. Ahora pues hay un poco, ya que hablábamos de China, hay una incógnita entre China y Estados Unidos, todos esos problemas que hay, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que tú empezaste? Pues claro, ahora te parece mentira, ¿no?, que hubiera unos años previos a una crisis. Claro, yo empiezo en Bolsa Manía en 2003 y nos llega la crisis en 2008, que aunque suene mal decirlo, a un medio económico, claro, le viene muy bien, porque al final hasta el menos interesado en el mundo de los mercados empieza a interesarse. A nosotros nos llamaba mucho la atención como en las televisiones podían hablar de conceptos que para nosotros eran como muy comunes, pero en una televisión pues igual no era tan habitual que te abrieran un telediario hablando de la prima de riesgo. Entonces, claro, para nosotros fue un boom. Es verdad que de repente sube mucho el público interesado en todo ese tipo de información, y es verdad que yo he visto muchos cambios, he visto la crisis, he visto pues bueno, periodos de subidas, bajadas, al IBEX 35 en niveles muy elevados, en niveles bajos, y bueno, lo bueno de esto es que es una constante cambio, ¿no? Al final no te puedes acostumbrar, porque cuando ya te has acostumbrado llega otro ciclo, al final es lo bueno, ¿no?, que siempre tienes que estar como muy pendiente y es como muy emocionante. Creo que eso que decías me ha hecho gracia, lo de la prima de riesgo, porque al principio cuando se empezó a hablar de la prima de riesgo decían, bueno, pero ¿y esa prima quién es? ¿Esa prima de dónde sale? Y bueno, muchos términos de estos que a lo mejor pues, se desconocen, y hasta que no llegan estos periodos de crisis que la información abunda en los medios, pues no se entera la gente. Pero bueno, supongo que como esto habrás tenido muchos que dices, ostras, algunas cosas que te llamen la atención de quien está en el día a día, que luego cómo la tratan en informativos. Justo, sí, porque al final es un tipo de información, como es tan específica, ¿no?, te parece que que igual no va a llegar a todo el mundo, y luego cuando ya ves que los informativos que hablan un poco de todo, pues empiezan a cubrir todos esos temas, y ves de repente, pues bueno, que además aparecen expertos con los que tú tienes relación y que dices, oye, que están en los telediarios, ¿no? Es como, ostras, entonces ya estamos hablando de temas importantes, y lo bueno es que entonces es cuando ves ahí pues esas ventanas en las que crees que la gente pueda llegar un poco más a tu sitio, porque es una información que al final estás viendo que puede ser de interés general. Y tú que eres compañera también de todo esto de redactar, etcétera, cuando ves una noticia económica, ¿te vienen los mil males que le pasa a muchos doctores, por ejemplo, cuando ven una noticia de salud que dicen esto no está bien explicado, o qué piensas, qué te pasa por la cabeza? Bueno, sí, y al final un poco siempre es el debate de si la información es la que condiciona un poco cómo se mueven las bolsas o si funciona al revés. Siempre hay veces que dices, hombre, nosotros
lo pensamos, ¿no? Al final un titular un poco sensacionalista o un titular negativo, pues al final claro que va a preocupar al que está invirtiendo, ¿no? Entonces, a veces sí que dices, uy, la información al final, que la manejen los expertos, porque es verdad que a veces, sobre todo en temas tan sensibles. Hablábamos de la prima de riesgo y a mí me hace gracia que hay conceptos que desaparecen, ¿no? Porque hoy en día no escuchamos, vamos, yo llevo a lo mejor años... al final del informativo, llega al final del Sí. informativo y te hablan de la variación de la prima de riesgo, lo que sea, y dices, ostras, como que aparece de vez en cuando por ahí, pero ya al Sí. final. ¿Crees que son conceptos que a lo mejor luego vamos a recuperar, que pueda volver a venir una crisis parecida y que de repente otra vez se vuelva a hablar solo de la prima de riesgo? Porque es que se hablaba solo de eso. Claro, hombre, cuando hay una crisis al final hay ciertos conceptos que vuelven, ¿no? Un poco, y es verdad que en ese momento preocupaba, porque bueno, al final la deuda de un país pues siempre preocupa, pues si volvemos a estar en una situación similar, pues puede ser que la gente vuelva a recuperar y vuelva a preguntarse, oye, ¿y esa famosa prima de riesgo de la que se hablaba en la anterior crisis va a aparecer de nuevo? Puede ser. Hablábamos de formación también, y es que dentro de poquito me has contado que vais a tener una nueva sección de finanzas personales, y bueno, pues es que lo que decíamos es que mucha gente no sabemos, ¿no? Entonces, en esa sección lo que vais a intentar es como acercar a personas que no conozcan tanto este mundo, sus finanzas, por así decirlo, cómo llevarlas, ¿no? Claro, al final siempre hemos pensado que está claro que el mundo de la bolsa pues puede interesar a unos pocos, pero al final el mundo de las finanzas personales nos interesa a todos, porque al final todos a lo largo de nuestra vida pues tenemos que pedir una hipoteca o tenemos que pensar en nuestra jubilación o tenemos que ver qué hacemos con esos ahorros extras. Pues al final creemos que es una buena manera de acercar toda esa información que creemos que es indispensable. Al final yo creo que es importante, es un tema que yo siempre lo pienso, digo, qué pena que en la universidad no te den una formación básica un poco para saber desenvolverte en tu vida, que al final eso va a ser sí o sí. Tienes conceptos que dices, igual no los volveré a utilizar en mi vida, y en cambio te pierdes estos conceptos que al final te van a permitir tener pues una vida económica pues más o menos exitosa. Eso te quería preguntar, un poco del tema finanzas, de esa importancia de educarnos financieramente, que a lo mejor en el colegio pues todos vemos matemáticas, unos de una manera, otros de otra, luego hay algunos también que cogemos economía, pero bueno, también hasta cierto punto, y luego eso, que en el momento que llegas a la universidad pues como que desaparece. Claro, cuando a lo mejor puedes empezar a tener conciencia de ellos cuando no tienes esa asignatura, porque con 15 años igual o 16 te ponen economía y dices, bueno, pues vale, pues tengo que aprobarlo, me voy a aprender el temario que me ha dicho el profesor, voy a coger bien los apuntes, pero como que cuando empiezas a tener de verdad conciencia no existe, o salvo que alguien se interese especialmente por eso, no tiene una educación financiera como tal. Claro, es totalmente, porque a mí me pasa lo mismo, yo también cogí economía, pero es verdad que luego se pierde, no se le da como esa importancia que en realidad tiene, y es verdad que luego cada uno, ¿no? Luego que pues, según te vas encontrando con esos pequeños obstáculos en la vida, que te vas buscando un poco las castañas para saber superarlos y hacerlo más o menos bien. Y yo creo que sí, que creo que se tendría que incidir más en la educación financiera, porque al final, nos guste o no, no nos va a quedar más remedio. ¿Qué parte de las finanzas te gusta más a ti? Porque siempre dentro de lo que uno trabaja hay algo que le gusta más, ¿no? Dentro de lo que sería la información financiera, el tema este de finanzas personales me resulta muy interesante, creo que ahí se puede aprender mucho, y luego dentro de la información que cubrimos día a día, pues me hace especial gracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando nos toca seguir a los bancos centrales. Siempre un poco ver qué nos van a contar, ver un poco qué medidas van a tomar, ver un poco cómo está la situación económica previa, cómo reaccionan los mercados a las decisiones que toman. Siempre eso es como... Sí, tiene su interés. ¿Y dudáis un poco de lo que os cuentan o no? Porque puede ser que la información que dé un banco central, aunque sea un banco central, esté un poco modificada también, ¿o no? Claro, nosotros es que tenemos un poco las dos patas. Tenemos por un lado lo que dice el Banco Central y luego tenemos por otro lado lo que nos dicen los expertos. Entonces, claro, hay expertos que les parece maravilloso, hay expertos que no lo ven nada claro. Entonces, al final siempre estás un poco como en ese medio camino. Ostras, ¿esto que han hecho estará bien, no estará bien? Al final sí que uno mismo se lo pregunta, claro. No hay como una verdad, ¿no?, en este mundo de la economía. No, al final no, porque cada uno tiene unos intereses distintos. Entonces, en función de lo que estés valorando, de lo que estés midiendo, pues puede ir bien, lo que pueda servir para solventar unas cosas puede estropear otras y al revés.
Y quería incidir un poco en el tema, aunque todavía no lo tenéis, pero en esa sección de finanzas personales, que además, bueno, decías que ese tema te gusta, porque yo creo que, bueno, que pasa a todo el mundo, que dices, casi aprendes a error, no porque sepas la información, bueno, puedo coger esto o esto otro, no sé, quien vaya a comprarse un coche y tenga que pedir un préstamo para comprarse coche, o quien tenga un préstamo y ya quiera coger otro préstamo para otra cosa, que al final dices, bueno, ahora el banco me está diciendo que tengo que coger un seguro de no sé cuántos, pero si merece la pena que coja con ellos, o a lo mejor paga una cuota mayor con ellos y un seguro por otro lado, o sea, un poco como, cómo vais a poder ayudar a todo esto, a que la gente se aclare realmente lo que tiene o lo que debería hacer. Pues nuestra idea es un poco seguir el mismo ejemplo que ya hemos utilizado en investing.com. La idea es tener, por un lado, todo lo que sería el tema de herramientas, o sea, la idea es que haya como una serie de calculadoras para que la gente pues, pueda saber un poco, pues me tengo que pedir una hipoteca, de con qué importe tengo que partir, qué tipo de interés, un poco jugar con esos conceptos. Luego el tema de, por otro lado, el consejo de los expertos. Queremos fomentar mucho el tema de los webinarios, es decir, que podamos ver un tema que realmente pueda preocupar a nuestra audiencia y organizar un webinario en torno a ese tema para poder despejar dudas. Y también, en un momento dado, si podemos llegar, también tema eventos. El poder realizar un evento un poco pues, para despejar grandes dudas, contar con expertos otra vez en la materia y que sea el propio usuario el que pueda realizar esas preguntas y salir de ese evento con las dudas despejadas. Entonces podrían tener preguntas a lo mejor personalizadas, o sea, no preguntas y respuestas habituales, sino hacer preguntas a esos expertos en las cuales ellos expongan su caso en concreto, ¿no? A mí es algo que me gustaría. Yo sí que creo que al final está muy bien lo de preguntas y respuestas, pero al final cada uno tiene sus propias dudas y la idea es que pudieran, si podemos llegar a ese punto, que podemos responder todas las preguntas personalizadas, yo ya me daría por más que satisfecha. Pues me parece muy bien. Sara, además hemos dicho que llevas desde el 2003 en Madrid, ¿no? Pero tú eres catalana, como bien hemos dicho, que traducías el catalán. Decías, voy a llevar casi el mismo tiempo en Madrid que en Barcelona. ¿Qué prefieres, Madrid o Barcelona? ¿O no se puede elegir? Difícil pregunta. Yo siempre digo que me encantaría Madrid si tuviera playa. O sea, para mí la combinación perfecta sería esa, Madrid sí. con playa. En Madrid estoy muy a gusto, la gente es estupenda, pero echo de menos. Claro. Es verdad que cuando también te vas haciendo mayor, echas de menos la familia, echas de menos los amigos y esos pequeños rincones y sobre todo la playa. Claro, sí, no, y además aquí no hay humedad, estamos bastante secos en general. Pero respecto al tiempo que has estado aquí en Madrid, cuando llegaste, ¿notaste una diferencia grande o no? En realidad Madrid y Barcelona son bastante parecidas. Sí, ¿no? yo la verdad es que solo puedo hablar bien. O sea, sí que me encontré con muy buena acogida, tuve muchísima suerte con los compañeros que me tocó tener y desde entonces la verdad es que muy bien. Muy bien. ¿Te gustaría recuperar esa faceta? O bueno, a lo mejor la utilizas, ¿no? Porque ya que sois la edición en español, la faceta de traducción la sigues utilizando mucho. La sigo utilizando, seguro. sí, la seguimos utilizando porque es verdad que al final, inevitablemente, investing.com tiene una matriz que es el .com, está en inglés, entonces todavía se sigue traduciendo mucho. Y yo quería preguntarte, porque hablabas, bueno, cuando llegaste a Madrid y todo el tema de China y demás, no sé, en este punto que estamos, bueno, ya cambiando ese cambio del 2019 al 2020, ¿cómo, bueno, si hay algún otro país o alguien que esté asomando por el mundo que digas, bueno, estos habían empujado hace unos años fuerte, ahora vuelven, o está apareciendo alguna economía que os tengáis que estar empezando a fijar en ella? Bueno, al final se sigue hablando, cuando se habla de las economías emergentes, se sigue poniendo el foco en Asia, las economías asiáticas. Yo creo que hay algunas que están por allí que no hay que perder de vista. Y luego nosotros también, por ejemplo, a nivel ediciones, porque tenemos ediciones, varias ediciones en investing.com y un poco se toman decisiones en función del interés a nivel económico. Una de las últimas es India, que también siempre estamos allí como muy pendientes del desarrollo. Y bueno, y luego yo creo que los viejos clásicos nunca mueren. Entonces al final China no deja de ser una potencia, Estados Unidos ahí está, que además nos está dando muchos titulares. Claro. A ver qué va a pasar el año que viene con las elecciones, así que seguiremos pendientes también de ellos dos. Luego, aparte de eso, también tratáis en temas internacionales, porque por ejemplo yo que sé mucho de Corea, que hemos dicho, veo que información de Asia normalmente suele ser de China y ya está, y a veces Japón, ¿no?
pero de otros países de Asia, igual que decías India, pues Corea, se habla menos, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe que ahora mismo hay un rifirrafe entre China y Estados Unidos económicamente, pero no se comenta que entre Japón y Corea también hay ahora unos rifirrafes económicos que vienen también de cosas históricas, etcétera. O sea, que al final conocemos menos, ¿no?, lo que a lo mejor nos puede afectar más. Sí, sí, es verdad. Yo creo que se presta mucha atención a los grandes países porque al final también es verdad que son las grandes decisiones, pero es verdad que al final estamos hablando mucho de Estados Unidos y China y no hablamos, por ejemplo, de ahora también que hay el rifirrafe Estados Unidos-Europa, también por el tema de los aranceles. Luego creo que he leído hoy mismo que posiblemente este fin de semana también hay contactos entre Corea y Estados Unidos. O sea, es verdad que se trata menos. Pues yo no sé si es porque de la lista de prioridades igual están menos, no por ello menos importantes, pero es verdad que siempre estamos como más pendientes de los grandes. Y yo te iba a preguntar eso, si es que según estás hablando, yo le voy a preguntar a ver si nos tenemos que preocupar en España o no ahora, pero es verdad que a lo mejor pues estamos hablando de Estados Unidos, China, tal, y alguien que esté, un español que esté en su casa viendo el informativo, dice, ya están estos dos pegándose como si no fuera con él la cosa, que al final dice, si es que a ti te va a tocar, te va a venir por un lado o por otro, algo te va a tocar. No, sí, al final estamos hablando mucho de ellos dos porque son las grandes potencias y al final inevitablemente afecta al crecimiento mundial. Pero tenemos aquí muy cerca también lo del Brexit, que lo estamos siguiendo y a ver qué va a pasar también y cómo nos va a afectar en España y la propia España, ¿no? Que al final estamos aquí también que no sabemos qué va a suceder a nivel político inevitablemente afecta a nivel económico. Entonces, pues bueno, sí, estamos todos allí un poco, yo creo que viéndolo detrás de la barrera, pero muy pendientes, lógicamente. Lo que pasa que sí, supongo que claro, o sea, desde fuera y desde dentro preocupa, pero por otro lado, y encima en una página como investing.com, pues lo que decías, que momentos así dices, bueno, es que una mañana que no estés pegado a las noticias ya te has quedado desactualizado totalmente, o sea que tienes que estar todo el día pendiente, supongo que será también en estas épocas tan convulsas un ritmo muy frenético. Es verdad que cada día pasan cosas nuevas, es verdad que como los mercados se mueven, como hemos comentado muchas veces a golpe de noticia, parece que, claro, tienes que estar, a nosotros nos pasa, ¿no?, que hay muchos medios que nos llaman porque tenemos analistas en la casa y claro, y nos preguntan, oye, ¿a qué achacáis el movimiento del IBEX durante esta mañana? Porque claro, el mercado ya se está moviendo y ellos ya piensan que es por algún motivo. Es verdad que siempre estamos intentando un poco buscar el motivo en la actualidad. Y es verdad que todo cambia constantemente, hay noticias todo el rato y intentamos estar al pie del cañón para que los lectores no se pierdan ni pica de información. Pues Sara Busquets, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro primer programa. Repetimos, responsable en la edición en español de investing.com, así que si se han quedado con dudas o tienen cualquier pregunta, se meten en es.investing.com y se lo aclaran, ¿no? Sí, hombre, nosotros encantadísimos de poder responder cualquier duda. Hay una sección de soporte técnico y para eso estamos, para nuestros lectores. Y gracias a ti también, Esteban Novillo, por acompañarme en el programa de hoy. ¿Te ha quedado alguna última pregunta de una sola sílaba de respuesta prácticamente? Tengo varias preguntas, con lo cual, bueno, optaré por meterme en investing.com porque si no tendríamos que grabar otro programa más. Y muchas gracias a todos ustedes por ver nuestro primer programa. Nos vemos en la próxima edición aquí en Déjate de Historias Televisión.